bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Oremos. Padre, en esta ocasión trataremos el significado de lo que fue la cruz en la vida de nuestro Señor Jesús. Que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento en todo, que nuestros corazones reciban lo que nos ofrece este día. Danos oídos de oír y un corazón con capacidad de entendimiento, para que la verdad que se abrirá a nuestros ojos llegue a ser parte nuestra. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mundo cristiano recuerda aquel día tan doloroso ocurrido en Jerusalén. La muerte en la cruz de nuestro gran Salvador, Jesucristo. En aquella cruz, en el día como el que hoy recordamos, Cristo Jesús fue hecho lo que nosotros éramos antes de que fuéramos redimidos. En la cruz, Jesús fue hecho maldición. Como cordero, el Señor de la vida fue llevado al matadero, fue visto como oprobio de los hombres. Gálatas 3:13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Isaías 53:7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, e inmudeció. Salmo 22, versículos 6, 7, la parte B. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. En su muerte en la cruz, aunado a lo que ocurrió antes, la flagelación, el cargar la cruz, el estar colgado por 6 horas, de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, el Señor fue hecho oprobio de los hombres, fue como un gusano, cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Fue el cordero inmolado por ti y por mí. En la cruz, Jesús pasó lo que ninguno de nosotros jamás pasará. Por un lapso, fue abandonado por el Padre. De allí sus palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Les digo que, de haber sido posible para Dios perdonar nuestros pecados, sin la muerte de Cristo en la cruz, podemos estar seguros de que el Padre no habría permitido que su Hijo amado pasara por esa experiencia tan abrumadoramente dolorosa. Pero no era posible. Jesucristo debía beber esa copa hasta la última gota, para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia, en su familia. En la cruz, Jesús pasó por 2 situaciones desgarradoras. La primera situación ocurre cuando fue hecho pecado y Dios no lo pudo mirar. La Biblia lo explica. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
El Padre desamparó al Hijo para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Nuestros pecados puestos sobre el Cordero de Dios, Jesucristo, fue la causa del desamparo del Padre. Y por las Escrituras sabemos lo que hace el pecado a los ojos de Dios. Isaías 59, 1, 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta es la relevancia de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Sin su sacrificio, todos los seres humanos, todos, habrían vivido y muerto, separados de la presencia de Dios y bajo la ira divina, si el Hijo de Dios no hubiera estado en su lugar, llevando el pecado y muerto como desamparado de Dios. Para cerrar la brecha, la gran separación entre Dios y los hombres, y restaurar la comunión, era necesario que el Cristo, el enviado del Padre, padeciera todas estas cosas. La segunda situación desgarradora hizo que el Señor exclamara: en la tarde, pues bien, ya casi en la madrugada, en el Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Sabemos que en el huerto el Señor oró 3 veces para que la copa fuera removida de él, pero cada vez su voluntad se rendía a la voluntad del Padre. ¿Qué significaba la copa para que el Señor orara de esta manera? ¿Por qué oró tan fervientemente? ¿Qué contenía la copa que le causó tal angustia que su sudor se mezclara con sangre? Muchos dicen que la copa representaba la crueldad de la crucifixión romana y la tortura física que le esperaba antes de la cruz, la flagelación, la corona de espinas penetrando su frente y los clavos primitivos que serían pasados por sus manos y sus pies. Aunque las torturas eran terribles, la cruz ni decirlo, eran parte del plan redentor de Dios. Por encima de todo esto había algo mucho más aterrador. En los primeros siglos de la iglesia primitiva, miles de cristianos murieron en la cruz. Se dice que Nerón los crucificó con la cabeza hacia abajo, los cubría de alquitrán y les prendía fuego para alumbrar las calles de Roma. A través de las épocas desde entonces, un sinnúmero de cristianos han sido llevados a las más inquietantes torturas. Y el testimonio de amigos y enemigos cuenta que ellos fueron a la muerte con gran valor y entereza. Muchos morían alabando a Dios. Entonces, hemos de creer que los seguidores del Mesías enfrentaron tal muerte cruel con gozo indecible, mientras su gran Salvador se acobardó en el huerto. ¿Acaso el Hijo de Dios le temió a los látigos y espinas, cruces y lanzas? ¿O acaso la copa representó el terror inimaginable que va mucho más allá de la crueldad humana? Ya sabemos que el saberse separado del Padre era parte de la angustia, pero hay algo más. Para entender el contenido siniestro de la copa, debemos ir a las Escrituras.
Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la copa suele ser usada como una metáfora de la ira de Dios. La Biblia registra muchas citas sobre la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Mencionaré las citas. Salmo 75, 8, Isaías 51, 17, 22, Isaías 59, 17, 18, Isaías 63, versículo 3, Isaías 66, versículo 15, Ezequiel 8, versículos 17 y 18, Nahum 1, versículos 6 al 8, Proverbios 1, del 24 al 33. Pero les leeré dos pasajes. Jeremías 25, versos 15 y 16. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellos. Habacuc 2:16. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. De esto estaba llena la copa que Jesús tanto temía beber, llena de la ira de Dios. En el huerto de Getsemaní, el Señor miraba a esta copa, la copa que bebería un par de horas más tarde en la cruz y en una insoportable agonía. El Padre no solo quitó sus ojos del Hijo, sino que descargó su ira sobre él. Esa fue la segunda condición desgarradora que atravesó Jesús en la cruz. Para obtener la salvación de los suyos, Cristo no solamente sufrió el terrible desamparo de Dios por haberse hecho pecado. El Señor Jesús tomó la amarga copa de la ira de Dios y murió una muerte espantosa, ocupando el lugar que le correspondería a toda su creación, la humanidad. Solamente por medio de la muerte podía ser satisfecha la justicia divina. Jesús recibiría sobre sí la ira divina, lo que haría posible la reconciliación entre el eterno Dios y el ser humano. Tu gran Salvador recibió en su propio ser la ira de Dios que te tocaba a ti. Jesús aceptó pagar ese precio tan alto por amor a esta sufriente e ingrata humanidad. El puro y santo Cordero de Dios llevó sobre sí todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, y pagó el alto precio de absorber sobre sí mismo la ira de Dios, reservada para los violadores de las eternas leyes de nuestro Dios. La ira de Dios un día se verá en esta tierra. Aquel será el día cuando Dios derramará su indignación sobre las naciones, cuando se consumará la ira de Dios sobre los que no aceptaron su gracia, su favor inmerecido. Por lo pronto, la ira sobre toda la humanidad está en un stand-by, en pausa, hasta que se complete la plenitud de los gentiles. A partir de allí, Dios pondrá el vino de su ira en la boca de las naciones y las forzará a tomarlo hasta la última gota.
El Nuevo Testamento registra algunos versículos que mencionan la ira de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Y Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora mismo, en este nuestro mundo, hay dos tipos de personas. Aquellos que han sido perdonados porque aceptaron la muerte de Cristo en la cruz a favor de ellos. Y el otro grupo, los que tienen la ira de Dios sobre ellos. Es decir, son dos caminos. El camino del perdón de Dios al aceptar el sacrificio de Cristo a su favor y librarse de la ira de Dios. El segundo camino es rechazar la salvación tan grande realizada por Jesús en la cruz del Calvario y recibir la ira de Dios sobre sí. El Nuevo Testamento habla también, como les dije, sobre la ira de Dios para los que no aceptaron la salvación en Cristo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Apocalipsis 6:17. Pero el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pero el Nuevo Testamento también habla a los que se acogieron a la salvación en Cristo Jesús. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios es algo temible y aterrador. Solo aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo, derramada por nosotros en la cruz, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Esa decisión se toma en esta vida. Cristo y libertad. Sin Cristo, la ira de Dios. Ahora vamos a Apocalipsis para ver lo que pasará al final de los tiempos, que cada día se ve más cerca de nosotros. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10, la parte B de ambos versos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe en su frente o en su mano la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 15:17. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro
llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 16:1. Oyó una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 19:13 y 15. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El solo pensamiento de que tal destino le espera al mundo es absolutamente terrible. Y aún así, este habría sido el destino de todos los seres humanos, excepto por la gracia y misericordia de Dios, que proporcionó al hombre un medio de salvación. Y simultáneamente, por su sabiduría, nuestro soberano Dios puso en acción su plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Antes de Cristo, el juicio de Dios corría directamente hacia todo hombre. No había escape posible para nadie. Y luego, cuando ya no había esperanza, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a la perdida humanidad. Jesús separó entre la justicia divina y los hombres, llegando a ser el mediador entre Dios y los hombres. El Hijo de Dios recibió en sí mismo la ira y el castigo que los hombres merecían. Ningún otro medio tenía el poder de remover el pecado, satisfacer la justicia de Dios, eliminar su ira contra nosotros. Ningún otro medio podría haber logrado todo eso. Solo la vida del Hijo de Dios, hecho hombre, en la cruz del Calvario. Cuando entonces Dios quitó el ojo de él, porque no podía verlo, hecho pecado por nosotros, porque él cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad, presente, pasada y futura. Y además descargó sobre él la ira de Dios por el pecado de toda esa humanidad. ¿Qué provoca la ira de Dios? ¿Qué provoca tanto la ira de Dios? La ira de Dios es provocada por el pecado. Entonces, ¿cómo se imaginan que está Dios viendo la situación del mundo, donde el pecado cada día es más aceptable? Lo que ayer era malo, hoy es bueno. Lo que ayer era pecado para muchos, o era algo indebido para los que no creían en Dios, digámoslo así, ya no, ya es aceptable. Porque la filosofía que rige el mundo es: si te gusta y te agrada, hazlo. Tú tienes derecho de escoger tu propia vida, tus propias decisiones. La ira de Dios es provocada por el pecado. Se trata del pecado de toda esta humanidad. Sin embargo, miremos a nuestros pecados, sin importar cuán pequeño o insignificante nos pueda parecer. Todo y cualquier pecado
es un ataque a la infinita majestad y autoridad de Dios. Nuestro Dios, por la perfección de su naturaleza moral, no puede evitar ser hostil al pecado, a todo tipo de pecado, aunque nos parezca demasiado pequeño. En aquella noche, en el Getsemaní, después de un largo día, lo que Jesús vio o veía en la copa era la ira de Dios por nuestros pecados. Y eso era tan terrible que él retrocedió espantado, preso de una terrible agonía. Y oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga como yo quiera, sino como tú quieres. Tan terrible fue su agonía que él sudó sangre. ¿Qué pasó ahí? Eso es algo que pasa cuando la persona está bajo una tensión muy grande, sumamente grande. Y así estaba el Jesús hombre. Y esos capilares que llevaban sangre a las glándulas sudoríparas se rompen, y al romperse la sangre se mezcla con el sudor, y por eso sudó como gotas de sangre. Y fue tan desgastante que el Evangelio de Lucas registra en Lucas 22:43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El ángel no vino para animarlo, menos aún para compadecerse de él. No, el ángel vino a fortalecerlo en la agonía que se prolongaba, a fin de que el Señor pudiera llegar hasta el final. Se fortaleció su cuerpo para que él pudiera llegar hasta el final. Lo que queda claro y registrado es que el ángel vino a fortalecerlo para que el Señor pudiera cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra: morir en tu lugar, morir en mi lugar, para que por su muerte el castigo que me tocaba a mí y a ti cayó sobre él. Y nosotros pudimos entrar a la familia de Dios cuando aceptamos e invitamos a Jesús a que entrara en nuestras vidas, perdonara nuestros pecados y cumpliera su propósito en cada uno de nosotros. Así fue como Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, Jesús, quien nunca pecó, nunca supo que era el pecado. Este Jesús bebió la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Él soportó la inimaginable agonía espiritual que merecíamos nosotros para poder salvarnos de la ira de Dios. Sería muy difícil entender la agonizante oración de Jesús en el Getsemaní, bajo una indescriptible agonía, sudando como gotas de sangre, mientras no comprendamos en lo más íntimo de nuestro ser
Jesús estaba mirando la ira de Dios que mereceríamos, mejor dicho, que merecíamos, pero que caería sobre él. El término teológico que designa el acto de beber la copa llevado a cabo por Jesús es propiciación. Un diccionario moderno dirá que propiciar significa apaciguar o aplacar. Sin embargo, estas definiciones, cuando se aplican a Cristo, no caben, porque sugieren que se ha calmado o suavizado la ira de Dios, como si Dios fuera alguna deidad ofendida. Jesús no suavizó la ira de Dios, la soportó. Él no la destruyó ni la disipó como quien sofocaría un incendio. El Señor, en lugar de eso, absorbió en su propio ser la furia de la terrible ira de Dios contra el pecado. Siguiendo con la metáfora, nuestro gran Salvador bebió la copa de la ira de Dios hasta su última amarga gota. Pero para nosotros, hoy Dios sea glorificado por eso, alabado por eso. Para nosotros los que creímos, la copa de la ira de Dios está vacía. Repito, los que hemos creído en Jesús como el que nos redimió de toda maldición, el que llevó nuestro pecado sobre sí, bebió la copa de la ira de Dios, para que nosotros, que creemos en Él, sepamos que la copa de la ira de Dios para nosotros está vacía. ¿Cuántas veces hemos leído sobre Getsemaní y la crucifixión que han llegado a ser algo corriente? Ya no nos impresiona. Si esta es nuestra situación, deberíamos arrepentirnos y jamás volver a leer la angustiosa oración de Jesús sin recordarnos a nosotros mismos. Es decir, que lo que le provocó la tan inimaginable agonía fue la ira de Dios contra nuestro pecado, el alto precio que el Señor Jesús pagó por nuestra salvación. No menospreciemos esta gran salvación que hemos recibido. Y es de extrañar entonces que al que no acepte esa salvación tan grande, le caiga la ira de Dios. Ahí tenemos que ver dos cosas. Mientras Dios Hijo, hecho hombre, sufrió esos horrores indecibles en la cruz y aún en Getsemaní, Dios Padre también sufrió por hacer eso en su Hijo amado, pero lo hizo por amor a nosotros, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. No menospreciemos esta gran salvación que hemos recibido. Y para no caer en el menospreciar la salvación, debemos aplicar lo escrito por el apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuchen lo que viene. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que tenemos. Y si el Señor nos pidiera algo, démosle.
porque lo que Él ha hecho por nosotros no tiene precio, no tiene parangón, no hay nada que se pueda comparar con eso. Y aquí en esa vida no entendemos. Cuando estemos allá, yo creo que entenderemos más. Y antes de entender cabalmente eso de la ira de Dios, ya yo llamaba al Señor Jesús de mi gran Salvador. Ahora yo digo, mi gran Salvador logró para mí mi gran salvación, porque ha sido algo grande. Y también sigo insistiendo, aún no podemos captar todo lo que significó eso, porque no hay manera de que alguien nos explique. Regresemos al tema de la propiciación. La ira de Dios derramada sobre Jesús por ti y por mí es la propiciación. Tú y yo fuimos perdonados y librados de la ira de Dios por el sacrificio de Jesús cuando aceptamos que Jesús murió por nosotros. Porque eso no es automático. La persona tiene que ir donde el Señor y decirle que acepte ese sacrificio y invitarlo a que Él entre en su vida y que a partir de ahí Él sea el Señor de esa persona. Nosotros fuimos justificados por su gracia. Justificados, ¿qué significa? Como Jesús murió por nuestros pecados fueron perdonados y limpiados. Y Dios Padre nos declara justos por el sacrificio de Jesús. Eso debe ser una gran motivación para nosotros, para que cada día anhelemos agradar a Dios en todo lo que hagamos. El precio pagado por esta nuestra gran salvación tuvo un costo sumamente alto. Y repito, tan alto fue el precio que ni siquiera podemos verlo en su totalidad. Yo digo que es algo muy grande para esta nuestra vida terrenal. La propiciación realizada por Jesús a nuestro favor está registrada en 4 versículos del Nuevo Testamento. Romanos 3, del 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto los pecados cometidos de aquellos que aceptaron el sacrificio de Jesús. Porque el que no lo acepta todavía tiene la ira de Dios sobre él. Nosotros escapamos de la ira por ese sacrificio tan grande. No debemos pasar un solo día sin dar gracias a Dios por esta salvación tan grande. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, la epístola. Por tanto, refiriéndose a Jesús, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo.
Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él mismo, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Aunque al mundo entero solamente le llegará cuando acepten ese sacrificio y reciban a Jesús como su Señor y Salvador. Hasta allá, el que no haga eso, el que no tiene a Cristo, está bajo la ira de Dios. Y nosotros no tenemos idea de cómo es esa ira, porque nunca la vimos, nunca la experimentamos. Pero ese día vendrá. Todavía la ira está en un stand-by, como dije, está en pausa. Pero no falta mucho para que se apriete el botón y eso se reanude. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Quién quiso venir? El Hijo. En el Antiguo Pacto, allá en el Antiguo Testamento, la sangre del sacrificio del animal que se mataba era la propiciación que se ofrecía a Dios al colocarla sobre el propiciatorio. Como iba sobre el propiciatorio, recibió el nombre de propiciación. Entonces, ¿qué era el propiciatorio? En la parte superior del arca. Acuérdense que el arca era una caja toda de madera recubierta en oro, y adentro de la caja del arca lo que se guardaba ahí eran algunas cosas: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Eso se guardaba dentro del arca. Pero el arca tenía una tapa. Esa tapa era de oro puro. Y eso es lo que cubría el arca. Y sobre esa tapa descansaba la nube de Dios, que era el símbolo visible de la presencia de Dios en todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, 40 años. Cuando vamos a Éxodo 25, 17 de 18, vemos las dimensiones del arca. Y harás un propiciatorio, la tapa del arca, de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, aproximadamente 1 metro con 25 centímetros, y su anchura de codo y medio, aproximadamente 75 centímetros. Se suponía que en el propiciatorio era el lugar donde Dios estaría sentado, y desde ese lugar Él impartiría misericordia al hombre cuando allí se rociara la sangre de la expiación, el sacrificio de animales. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jesús recibe el nombre de Cordero de Dios? Porque en el Antiguo Pacto, el que cubría los pecados, era la sangre de animales, de corderos. Pero en el Nuevo Pacto, lo que limpió y borró nuestros pecados, los que aceptamos esta salvación tan grande, fue el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Y hablando del propiciatorio, cuando se construye el tercer templo, que será reconstruido por el inicuo, el anticristo, allí en el propiciatorio es donde se sentará el anticristo según
algunos estudiosos, y esta acción es la llamada abominación desoladora mencionada por Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Era en el propiciatorio donde cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y rociaba la sangre de animales sacrificados para la expiación de los pecados del pueblo de Dios. El significado de esta acción nos dice que solamente a través de la sangre que se puede quitar la condena de la ley y se pueden cubrir las violaciones de las leyes de Dios. Si en el antiguo pacto, repito, la sangre ocultaba los pecados, en el nuevo pacto con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay un cambio. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo los pecados son borrados. Cuando tú recibes la salvación y le pides perdón a Dios, todos sus pecados son borrados. Dios ya no se acuerda de ellos. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados sobre sí mismo. Pagó el castigo por nuestro pecado. Llegó a ser nuestro sustituto. Y para nosotros, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, la implicación de la propiciación es increíble y maravillosa. La propiciación para nosotros significa que a pesar de que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que lo rechazan, Él nunca estará enojado con aquellos que pusieron su fe en Jesús. Si hemos puesto nuestra fe en Jesús, Dios podrá y puede disciplinarnos porque nos ama, pero nunca más estará airado con cada uno de nosotros. Esta es la salvación tan grande que hemos recibido. Este es nuestro gran Salvador, que sufrió esa terrible descarga de la ira de Dios sobre él. Y el quitar la mirada de él, Dios Padre, por no poder verlo cargando el pecado de toda la humanidad. Y en la cruz, en aquel entonces, se cumplió la justicia y el amor de Dios. Y Jesús, nuestro gran Salvador, pudo exclamar: consumado es. Y seguidamente entregó el Espíritu. La conclusión: la ira de Dios fue reemplazada por la gracia de Dios a los que se acogen a la salvación en Cristo. Repito, la ira de Dios fue reemplazada por la gracia de Dios. La gracia significa favor inmerecido a los que se acogen a la salvación en Cristo. Si en el Antiguo Testamento regía la ley, en Cristo rige la gracia. Sin embargo, muchos han predicado un evangelio que solo habla del amor de Dios. Ven, recibe al Señor, Él tiene grandes cosas para ti, Dios te ama. Todo eso es verdad, pero este no es el evangelio completo. El evangelio completo es Dios que por amor a nosotros nos dio su Hijo a un precio muy alto y descargó sobre él la ira que nos correspondía a nosotros. Dejemos de predicar un evangelio antropocéntrico. El evangelio es cristocéntrico. El centro del evangelio es Cristo. Quitas a Cristo y no tienes evangelio.
Si inventas un evangelio antropocéntrico, que el centro es el hombre, dejaste a Cristo afuera. El evangelio es el amor de Dios a los hombres, pero también es el evangelio de la ira de Dios a los que lo rechazan, los que rechazan esta salvación tan grande. Y me he preguntado en estos últimos días, ¿por qué no hablaron más de eso? ¿Por qué no nos predicaron el evangelio completo? Hoy nos hemos vuelto muy polite, muy corteses, muy educados. Y la gente yéndose al infierno porque no queremos ofenderlos. Fuimos, y muchos lo siguen siendo, muy políticamente correctos para no ofender al hombre, mientras ofendemos a Dios con este evangelio que definitivamente no es el evangelio dejado por el Señor Jesús. Predicar el genuino y completo evangelio de Cristo en muchos lugares hoy día sería catalogado como discurso de odio. Por esos días me acordé de una predicación que se hizo muy famosa. Fue un sermón de Jonathan Edwards, predicado en julio de 1741, denominado Pecadores en las manos de un Dios airado. Si alguien predicara ese mensaje, así igualito como él lo predicó, hoy, yo creo que nos meten presos. Procuren leerlo. En internet lo pueden conseguir. Pecadores en las manos de un Dios airado. Resumiendo todo lo que he dicho, Jesús cargó sobre sí nuestros pecados. Por eso fuimos librados de la ira de Dios y del poder del pecado. Hay un día cuando se consumará la ira de Dios con las 7 copas de la ira, lo que está registrado en los capítulos 15 y 16 del libro de Apocalipsis. La ira de Dios estaba sobre nosotros, estaba sobre ti, estaba sobre mí. ¿Qué nos libró de la ira de Dios? La ira de Dios que cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Dios no eliminó la ira que quitó sobre nosotros, no, la descargó en Cristo Jesús. Jesús no solo cargó nuestros pecados, sino que también recibió la ira de Dios que nos correspondía sobre sí mismo. Por esta razón, tú y yo ya no estamos bajo la ira de Dios hoy. Hemos acudido a Cristo, aún sin saber nada de eso, y recibimos esos 2 grandes beneficios. La ruptura del poder del pecado que nos tenía atado y el escapar de la ira de Dios. La salvación es mucho más de lo que creíamos. Yo aún no había entendido que en la cruz Jesús sufrió la ira de Dios que me tocaba a mí y a ti. La salvación que se hizo efectiva cuando abrimos el corazón al Señor. Fuimos librados del poder del pecado. Fuimos librados del día de la ira de Dios. Porque Jesús se puso en tu lugar y en mi lugar. Esto nos debe hacer mirar a los inconversos con nuevos ojos. Ellos están sujetos a recibir la ira de Dios sobre su vida, sobre sus vidas si no se convierten.
Ya no podemos seguir siendo tan polite, tan considerados, entre comillas, tan corteses, tan comprensivos, entre comillas, con nuestros familiares que no han aceptado el precio tan alto que pagó Jesús por ellos. Ya no podemos seguir con el consabido estribillo. Hay que hablar con cuidado, no vaya a ser que se ofendan. ¡Que se ofendan! Que la palabra de Dios se les revuelve en su interior hasta que se rindan a los pies del Señor. Estamos hablando de la salvación o la vida eterna. Que la salvación o la ira de Dios. O sea, que no hemos pensado en eso. Y todavía estamos con paños tibios con los conocidos nuestros. ¿Por qué no queremos ofenderlos? Por favor. Ya dejemos de hablar y demostrar a ese Dios polite que no es el Dios de la Biblia. Dios quiere tu bien, Dios te ama mucho, Dios tiene grandes planes para ti y no se les habla del precio alto que pagó el Señor por esa salvación tan grande. ¿Cuándo vamos a empezar a predicar el Evangelio completo? Pero se va a asustar la gente, es necesario que se asuste. Y si no acepta el Señor, que tenga pesadillas, para que el miedo los tire de rodillas a los pies del Señor, pero no tengan que experimentar la ira de Dios sobre ellos. Dejemos ese tipo de plática, minimizando el Evangelio de Cristo. Y presentemos el Dios de amor, sí, el Dios que realizó lo indecible para alcanzar a todos los hombres, a todo aquel que reconozca su necesidad de Dios. Hablemos también de lo que le costó a Cristo ser hecho pecado y recibir la ira de Dios sobre sí. Fue nuestro pecado, mi pecado y tu pecado. No podemos minimizar esto con un evangelio light, suave e incompleto. Esta es la salvación tan grande que tenemos. Este es nuestro gran Salvador, aun cuando no entendamos todo el significado de aquella muerte en la cruz. Que ya no seamos los mismos en nuestras oraciones, en nuestra intercesión a favor de otros, los no salvos, porque ahora entendemos un poquito más. Repito, por lo pronto la ira de Dios está en stand-by, en pausa, pero ese tiempo se acaba. Anunciamos la salvación en Cristo antes que caiga la noche, cuando nadie podrá trabajar. Bendito Señor. Y yo creo que cuando estemos en la eternidad contigo, cuando entendamos realmente todo lo que fue esta salvación tan grande, la eternidad se nos hará corta para darte gracias, Señor. Desde aquí ya te damos gracias por esta salvación tan grande, Señor. Oh Dios, mi Señor Jesús, no solo llevó nuestros pecados, sino que recibió la ira que nos tocaba a nosotros. Qué amor tan grande el suyo, Señor, qué amor tan grande. Oh Dios, qué salvación tan maravillosa. Padre, impacta con esta gran verdad, Señor, para que no seamos los mismos. Para que veamos, Señor, la realidad. En nuestro pobre entendimiento es cierto, pero una pincelada podemos entender, Señor. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Que el resto de nuestras vidas aquí en esta tierra sea para adorarte, para servirte, para darte honra, Señor, por esta salvación tan grande. Y que
la valentía, Señor, que está a nuestra disposición, nos lleve a compartir esta verdad, Señor. Ya no hablando a la gente como si ellos estuvieran haciendo un favor a ti, Señor, no. Mostremos la realidad. Nos amaste con amor eterno. Por eso, Padre, enviaste al Hijo. Pero el sacrificio del Hijo fue tan grande que sin aceptar ese sacrificio no hay salvación para nadie. Y por eso la ira de Dios sigue sobre tanta gente aún. Que tu iglesia, Señor, en ese tiempo haga la diferencia en todo el mundo, Señor, para anunciar que el alto precio ya ha sido pagado, que cada uno pueda echar mano de esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Amén.